En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos en el corazón de Jesús y María Santísima, nuestra Madrecita Preciosa. Esperando todos se encuentren muy bien, les quiero compartir que el tema de hoy es fallas y errores que cometemos al confesarnos. Comencemos. Primer error. No confesarse porque ¿cómo le vas a decir tus pecados a un hombre igual que tú de pecador? Bueno, pues veamos Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si alguien dice que no ha pecado, es un mentiroso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los sacerdotes sí pecan, son humanos como nosotros, igual que los apóstoles. Los apóstoles pecaron. Te voy a poner un ejemplo. Un médico, por ser médico, no quiere decir que nunca se va a enfermar. Es médico, trata de curar a sus enfermitos, pero él también se enferma. Los sacerdotes no por ser sacerdotes no van a pecar, pero la gran diferencia que hay es que ellos están ungidos, han recibido un sacramento que ni tú ni yo tenemos. Tienen la consagración y la unción de Dios. Los sacerdotes no perdonan los pecados. Ellos te dicen al final de la confesión, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos no perdonan los pecados, es Dios, la Santísima Trinidad, quien perdona tus pecados a través de ellos. Veamos San Juan capítulo 20, versículo 22. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Arrímate al sacramento de la confesión. Es Dios quien te confiesa y perdona. Es Dios quien te aconseja. Es Dios quien alegremente te dice, tus pecados te son perdonados. Ven a mis brazos, hijo mío. Ven a mis brazos, hija mía. Segunda falla, miedo y vergüenza, porque tu pecado está muy feo. Los hermanos separados, qué fácil para ellos. Me meto a mi recámara, me confieso con Dios y Él me perdona. ¡Qué fácil! Alguien aborta, asesina, miente, roba, le es infiel a su esposo, a su esposa. Y fácil, entro a mi recámara, le digo a Dios me perdone y ya quedé a mano con Dios y así me evito la vergüenza de ir a confesarme con un sacerdote. No debe de darnos vergüenza. Podrá decirse que es humillante para nuestro orgullo, pues sí, ya que la confesión pues es el relato sincero y completo de los desórdenes de mi vida, malos pensamientos, malos deseos, malas palabras, malas miradas, malas acciones y omisiones. Pero el sacerdote está preparado para no juzgarnos. Él hizo una promesa, un juramento, y él no le puede decir nuestros pecados a nadie. No te dé vergüenza confesarte, así como no te dio vergüenza ofender a Dios. Que no nos dé vergüenza pedirle perdón a través del sacramento de la confesión. Tercer falla, no prepararte para realizar una muy buena confesión. Es triste que mucha gente nada más así va, se presenta, se confiesa, dice sus pecaditos y ya. Existe una serie de pasos para realizar una buena, muy buena confesión con Jesús y esos pasos los vamos a ver en otro videíto. Piensa que ir al sacramento de la confesión es algo grande y maravilloso. Imagínate no prepararte para recibir el perdón de Dios. Es como si fueras a recibir a alguien muy importante en tu casa. ¿Qué haces? Barres tu casa, la sacudes, trapeas, le preparas algo de comer a esta persona, te arreglas tú misma o tú mismo para recibirla. ¿Te imaginas? Vas a recibir el perdón de Dios de tus pecados. Vas a recibir a Jesús en tu corazón. Va a llegar, te va a poner la túnica blanca del perdón y no te preparas para esa solemne y gran ocasión. Bueno, pues te vuelvo a decir que en el siguiente video vamos a ver los 5 pasos para realizar una buena, muy buena confesión. Cuarta falla, no arrepentirte. ¿Por qué te vas a confesar si no te arrepientes?
aquí complicas tu estado de gracia y voy a decir algo fuerte, muy fuerte. Irte a confesar y no arrepentirte es burlarte de nuestro Señor. Irte a confesar y tener la intención de seguir cometiendo los mismos pecados es burlarte de nuestro Señor Jesús. En el siguiente video, que vamos a ver los 5 pasos para hacer una buena confesión, veremos los tipos de contrición que hay y los 3 tipos de arrepentimiento que hay. Por favor, empecemos a prepararnos para realizar una buena confesión. Y termino este punto con un pensamiento de Santa Catalina de Siena. Es humano pecar, pero diabólico persistir en el pecado. Quinta falla. Al estar en la línea para decir tus pecados, te toca escuchar los pecados del que ya se está confesando. Y los alcanzas a escuchar y hasta te acercas más para escuchar mejor. ¿Sabías que aquí estás cometiendo un pecado grave? Cuando toque tu turno, tienes que decirle al Padre que escuchaste los pecados del anterior penitente y que no hiciste nada para dejarlo de escuchar. Cuando pase esto, retírate más hasta que ya no escuches. Sexta falla, estar platicando con la persona que está junto a ti, estar comiendo, masticando goma de mascar, estar en el celular o simplemente en la distracción. Hay ocasiones que hay una línea de formación larga de espera para poder confesarte y en vez de estar en recogimiento, porque este es un sacramento sumamente importante, vas a tener un encuentro con nuestro Señor, vas a recibir su perdón para poder irlo a recibir en la Sagrada Comunión. Por favor, no comas, no platiques, no mastiques goma de mascar, no estés en el celular, no te distraigas. Toma en serio este sacramento. Séptima falla, confesar los pecados de otras personas. Cuando le digas tus pecados al Padre, cuando te toque decírselos, no le digas los pecados de otras personas. Padre, me acuso de ponerme muy enojada con mi esposo, pero fíjese que mi esposo me fue infiel, le pegó a mi hijo, me gritó, aventó las cosas de la casa, le gritó al vecino, y fíjese que mi esposo hizo, y fíjese que mi esposo tornó, y fíjese que mi esposo y mi esposo, bla, 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 bla. Son tus pecados los que vas a confesar, no los de otras personas. Si tienes necesidad de un consejo, haz cita con el sacerdote y habla con él, pero fuera de la confesión. En la confesión solo tienes que decir tus pecados. Octava falla, decir tus pecados de una manera general sin ser específico. Hay que ser específico sin necesidad de echar un rollazo y sin necesidad de describir el pecado. Padre, tuve malos pensamientos. Esto es de manera general. Lo correcto sería: Padre, tuve malos pensamientos sobre sexo y sí los consentí, ¿verdad? Otro ejemplo, pero este es chusco. Padre, maté una mosca. Eso no es pecado, hijo. Padre, pero es que la maté en la cabeza de mi patrón con un martillo. ¡Ay, chirriones! Esto es un pequeño chiste, ¿verdad? Tenemos que decir el pecado, pero no de manera general, ser específicos, pero sin describir o detallar el pecado. Ese lo vamos a ver en el siguiente punto. Falla número 9. Describir el pecado. Decirle mis pecados al Padre, pero de una manera muy, muy detallada. Padre, fíjese que a mi compañero de trabajo le escondí sus cosas. De ahí las tomé y me las llevé a mi casa, pero en el camino se me olvidaron en el taxi, bla, 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 bla. Otro ejemplo, Padre, tuve relaciones con una chica y en la relación le hice esto, bla, 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 bla. Pobres sacerdotes, todo lo que tienen que estar escuchando. No seamos tan detallistas en nuestra confesión. Falla número 10. Retirarte de la iglesia porque el sacerdote te regañó. ¿Qué hacer? Primero, si el sacerdote tuvo razón, pues aceptar con humildad la corrección y ser agradecido. Orar por el sacerdote y darle gracias a Dios por la corrección a través de su siervo el sacerdote y tratar de enmendar la equivocación o el mal cometido. Segundo, si el sacerdote fue injusto o fue agresivo o tuvo la culpa, pues pedirle a Dios humildad y retirarte con serenidad, nunca ponerte al tú por tú con un sacerdote, orar mucho por él, pero jamás, jamás de los jamases retirarte de nuestra iglesia.
Dios, ¿qué culpa tiene del comportamiento de alguno de sus siervos? Puedes platicarlo con otro sacerdote y buscar consejería. Medita, relájate, pero por favor no te retires. Por un regaño injusto, ¿vas a dejar todos los tesoros que tenemos en nuestra iglesia? Bueno, pues estas fueron algunas de las fallas o errores que cometemos al confesarnos. Analízalas y ve si has caído en alguna o algunas de las aquí citadas, para que con la ayuda del Espíritu Santo las corrijamos. Amén, así sea. Muchísimas gracias, están en mis oraciones y en mis comuniones. Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.